La noche pesaba con un silencio antinatural. Clara Martínez dijo, ese muñeco estaba guardado desde hace años. Su voz temblaba mientras un golpe hueco resonó dentro del armario. El aire se volvió denso, cargado de humedad. Clara avanzó unos pasos, con el corazón acelerado, sintiendo que algo acechaba. La puerta del armario se abrió lentamente con un chirrido agudo, como si alguien la empujara desde dentro. Clara susurró, ¿quién está ahí? Un leve murmullo infantil se escapó, acompañado por una risa apagada que heló su sangre. Recordó las noches de su infancia, cuando el muñeco de porcelana la observaba desde la esquina del cuarto. Ahora estaba de regreso, con un mensaje oculto y una presencia imposible. El viento golpeó la ventana. Los cristales vibraron y Clara retrocedió contra la pared, atrapada entre recuerdos y terror. Clara Martínez apretó la manta entre sus dedos, como si aquello pudiera protegerla. El armario respiraba oscuridad y un murmullo infantil flotaba en el aire. Clara dijo, no puede ser real. Ese muñeco desapareció hace 20 años. El recuerdo de su madre escondiendo la caja volvió con nitidez. El eco de un golpecito suave retumbó, 3 veces, como unos nudillos diminutos llamando desde dentro. ¿Qué hay de...? Clara sintió que sus piernas se negaban a moverse, pero su mente gritaba que huyera. El silencio volvió, más pesado que antes. Clara Martínez escuchó entonces el crujido del suelo, como si unos pies pequeños caminaran hacia ella. Sus labios murmuraron, «Esto no está pasando». El aire olía a polvo viejo y flores marchitas. La lámpara parpadeó 3 veces, cada destello iluminando la silueta inmóvil del muñeco. El corazón de Clara Martínez retumbaba como un tambor dentro del pecho. Una risa infantil volvió a sonar, esta vez más clara, justo detrás de ella. Clara giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. El frío recorrió su espalda. «Esto viene conmigo», susurró, sin entender de dónde brotaban esas palabras. La lámpara estalló con un chasquido, sumiendo la habitación en penumbras. Solo quedaba el resplandor frío de la luna entrando por la ventana. Clara Martínez retrocedió hasta chocar con la cama. La puerta del armario se cerró de golpe, y el eco retumbó como un disparo. Dentro, la risa del muñeco se convirtió en un susurro. «Nunca te fuiste». La mañana llegó con un silencio extraño, como si la casa no hubiera descansado. Clara Martínez preparó café, pero sus manos aún temblaban. Recordaba la risa del muñeco, como si hubiera ocurrido segundos atrás. Clara dijo, no era un sueño, lo vi de nuevo. El vapor de la taza le recordó la humedad que impregnó su habitación. Miró el reloj de pared, pero sus manecillas estaban detenidas. Todo parecía congelado en el tiempo. Pensó en llamar a su amiga Marta Sánchez, pero temía que no le creyera. La soledad pesaba, y la sensación de ser observada seguía adherida a su piel. Clara Martínez tomó valor y marcó el número de Marta Sánchez. La voz de Marta sonó alegre al contestar, pero pronto cambió al escuchar el tono nervioso de Clara. Marta dijo, «No estás sola en esto, Clara, voy para allá». Clara cerró los ojos, sintiendo alivio por primera vez. Pero en ese instante, un golpe seco resonó en el pasillo, como si alguien hubiera corrido hacia la puerta principal. El teléfono crujió con estática, y Clara escuchó un susurro débil. «No la dejes entrar». Minutos después, Marta Sánchez llegó. Clara abrió la puerta con expresión agotada, y Marta la abrazó con fuerza. Marta dijo, «Estás helada. Clara, ¿qué ha pasado aquí?» Clara relató la risa, el muñeco y el armario. Marta intentó mantener la calma, pero la incredulidad era evidente. La casa parecía respirar, cada rincón impregnado de un eco invisible. La chimenea apagada crujió sola, como si respondiera a la conversación. Ambas se sentaron en la sala. Clara Martínez dijo, «Pensé que estaba perdiendo la razón, pero lo vi con mis propios ojos». Marta Sánchez respiró hondo, intentando analizar lo contado. Marta dijo, «Debe haber una explicación lógica. Tal vez tu mente te juega una mala pasada». Un ruido seco vino del piso superior, como si algo hubiera caído.
Clara y Marta se miraron. El silencio volvió a engullirlo todo. El sonido de pasos en el piso de arriba interrumpió el aire. Clara Martínez se levantó bruscamente. Marta Sánchez dijo: ¿Hay alguien más en la casa? Clara negó con la cabeza, los labios apretados. La tensión era insoportable. Cada crujido de la madera se volvía un recordatorio de lo que había regresado. Clara susurró: el muñeco nunca se fue. Marta tragó saliva. Su escepticismo comenzaba a desmoronarse. La tensión se adueñó de la casa cuando Clara Martínez y Marta Sánchez escucharon de nuevo aquel ruido en el piso superior. Clara dijo: está en mi habitación, lo sé. Marta trató de sonreír, pero la inseguridad era evidente. El suelo crujió como si alguien arrastrara los pies lentamente, y el aire se volvió más frío. Ambas subieron las escaleras, paso a paso, con la sensación de que el tiempo se ralentizaba. Una sombra cruzó el pasillo y se desvaneció en la oscuridad. Marta murmuró: no puede ser real. Pero Clara respondió con firmeza: siempre ha sido real. Al llegar al pasillo, Clara Martínez señaló la puerta entreabierta de su habitación. Marta Sánchez tragó saliva. Sus pasos retumbaban como si la madera amplificara el miedo. Clara dijo: el muñeco está dentro. Marta negó con la cabeza, intentando calmarla. Pero entonces un sonido seco, como el golpe de algo cayendo, llenó el aire. El olor a polvo y cera vieja impregnaba cada rincón. La lámpara del pasillo parpadeó con violencia, y ambas quedaron paralizadas. La puerta se abrió lentamente con un chirrido. Dentro, el muñeco estaba sentado en la cama, con los ojos de porcelana brillando bajo la luz débil. Clara Martínez se llevó una mano a la boca para contener un grito. Marta Sánchez dijo: es solo un juguete viejo. Pero en ese instante, la cabeza del muñeco giró con un movimiento lento e imposible, mirándolas fijamente. El aire se llenó de un murmullo infantil que repetía palabras ininteligibles. El murmullo se convirtió en un canto repetitivo, cada palabra más clara que la anterior. Clara Martínez retrocedió, susurrando: no puede ser. Marta Sánchez se acercó a la cama, intentando tocar el muñeco, pero su mano temblaba. El muñeco cayó de lado, y al golpear el suelo, un papel arrugado salió de su interior. Clara lo tomó con dedos temblorosos. Marta dijo: ¿qué es eso? El papel tenía letras borrosas escritas a mano, como un mensaje de ultratumba. Clara Martínez desplegó el papel, y sus ojos se abrieron de par en par al leer. La nota decía: no olvides lo que me hiciste. Su respiración se volvió irregular, y Marta Sánchez la tomó del brazo. Marta dijo: Clara, esto no tiene sentido. Pero Clara, con voz quebrada, respondió: sí lo tiene. Este muñeco nunca perteneció a mí, era de mi hermano, y él murió aquí. Un silencio absoluto cubrió la habitación, roto solo por un golpe seco proveniente del armario. El papel arrugado temblaba entre los dedos de Clara Martínez. Las letras parecían moverse como si fueran escritas en ese mismo instante. Clara dijo: no olvides lo que me hiciste, y su voz se quebró. Marta Sánchez intentó arrebatarle la nota, pero Clara se resistió. Marta exclamó: esto es absurdo, alguien está jugando contigo. Pero la nota tenía la caligrafía de un niño. Un recuerdo enterrado emergió. La noche en que su hermano menor, Daniel Martínez, desapareció en esa misma casa. Clara se estremeció, comprendiendo que aquel muñeco nunca fue un simple objeto, sino un testigo de algo más oscuro. El murmullo volvió, pero esta vez Clara Martínez pudo comprenderlo. Un nombre repetido una y otra vez: Daniel. Marta Sánchez miró alrededor buscando altavoces o un truco, pero la voz provenía del muñeco. Clara susurró: es él, está aquí. Marta negó con la cabeza, aunque el miedo le nublaba los ojos. La lámpara parpadeó, y el muñeco se deslizó lentamente hacia el borde de la cama, como si se moviera solo. Marta gritó: no lo toques. Pero Clara ya no podía apartar la mirada. La nota cayó al suelo, revelando un nuevo detalle, una fecha escrita con tinta descolorida, el mismo día en que Daniel Martínez desapareció. Clara susurró:
Siempre estuvo aquí. El muñeco guardó su voz, contó. Marta Sánchez retrocedió, comprendiendo poco a poco la magnitud del horror. El armario volvió a chirriar, abriéndose por sí solo, y un aire gélido escapó de su interior. Marta dijo, no es posible, Clara, no es posible. Pero Clara respondió, siempre lo supe. El aire se llenó de un olor metálico, como sangre seca. Dentro del armario, una sombra infantil se formó lentamente. Clara Martínez cayó de rodillas, lágrimas en los ojos, y dijo, Daniel, lo siento. Marta Sánchez cubrió su boca, incapaz de articular palabra. La figura señaló el muñeco, y la risa infantil se convirtió en un grito desgarrador que hizo vibrar las paredes. Marta gritó, tenemos que salir de aquí. Pero Clara no se movía, atrapada en la revelación. El grito cesó abruptamente, dejando un silencio antinatural. Clara Martínez miró el muñeco, ahora roto en el suelo, con un agujero en el pecho de porcelana. Dentro, algo brillaba, un trozo de tela infantil, manchada. Clara dijo, es la camisa de Daniel. Marta Sánchez tembló, comprendiendo que aquel objeto no era solo un recuerdo, sino una tumba escondida. Clara susurró, él nunca se fue de aquí, y la casa entera pareció inclinarse hacia ellas, como si estuviera viva y hambrienta. Las paredes crujieron como si la casa respirara. Clara Martínez sostuvo la camisa infantil entre sus manos. Las lágrimas empañaban su rostro. Clara dijo, Daniel quiere que lo recuerde. Marta Sánchez retrocedió, sacudiendo la cabeza, con el corazón latiendo desbocado. Marta gritó, esto no es real, Clara. Pero la sombra del armario se alargó, envolviendo el suelo como un líquido oscuro que avanzaba hacia ellas. El muñeco roto comenzó a emitir un chillido agudo que hacía sangrar los oídos. Clara cerró los ojos, sintiendo que el pasado estaba reclamando venganza. Un rugido metálico llenó el aire, como si la casa estuviera viva. Clara Martínez se levantó, aferrando la tela contra su pecho. El armario se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado apagó todas las luces. Marta Sánchez cayó al suelo, gritando, «¡Sal de aquí, Clara!». La figura infantil emergió de la oscuridad, con ojos huecos brillando como carbones apagados. «¿Cómo se me nota no? Clara susurró, «Daniel, soy yo. No me olvides». El silencio se volvió insoportable, roto por un crujido que estremeció los cimientos. El suelo se partió bajo sus pies, dejando ver un vacío oscuro que parecía no tener fin. Clara Martínez gritó el nombre de su hermano, y el eco devolvió la voz de un niño. Marta Sánchez intentó arrastrarla hacia la puerta, pero Clara se resistió. Marta suplicó, «No lo sigas, Clara». El muñeco roto se levantó como si una fuerza invisible lo animara. Panyaubula. Clara comprendió que debía enfrentar aquello o la casa las devoraría. El aire era tan frío que cada aliento se convertía en vapor. El muñeco, suspendido en el aire, habló con una voz distorsionada que mezclaba risas y lamentos. Clara Martínez temblaba, pero levantó la tela manchada como una ofrenda. Clara dijo, «Perdóname, Daniel, por no salvarte». La figura infantil se detuvo. Su sombra temblaba como si dudara. Marta Sánchez observaba con lágrimas en los ojos, aterrada por lo que presenciaba. El eco de un sollozo llenó el cuarto, más humano que antes, y por un instante todo quedó suspendido. El muñeco cayó al suelo y se hizo añicos. La sombra de Daniel Martínez se acercó a Clara, tocando su rostro con una mano fría e invisible. Clara susurró, «Siempre estuviste conmigo». Entonces la casa rugió con furia. Las paredes se cerraron como si intentaran aplastarlas. Marta Sánchez gritó, arrastrando a Clara hacia la puerta. «¡Tonte!». El armario se cerró de golpe, y el eco final fue un murmullo infantil que decía, «Todavía estoy aquí». El clímax había llegado, y la línea entre vida y muerte se volvió tenue. El silencio cayó sobre la casa tras el colapso. Clara Martínez permaneció de pie, respirando con dificultad, con la tela infantil aún en sus manos.
Marta Sánchez la sostuvo por los hombros, temblando. Marta dijo: «Debemos irnos ahora, antes de que regrese». Clara asintió, pero sus ojos seguían clavados en el armario. Una calma inquietante reemplazó el caos, como si la casa hubiera quedado satisfecha por un instante. Sin embargo, Clara murmuró: «No ha terminado». Un escalofrío recorrió ambas, pues sabían que la amenaza persistía. Bajaron las escaleras con pasos inseguros. Clara Martínez dijo: «No quiero volver aquí jamás». La madera gemía bajo sus pies como si cada peldaño guardara un lamento. Marta Sánchez, con voz temblorosa, respondió: «Lo que viste arriba no pertenece a este mundo». La puerta principal estaba entreabierta, aunque ambas la recordaban cerrada. Clara sostuvo el pomo, pero una ráfaga helada le obligó a detenerse. El susurro infantil resonó otra vez: «Todavía estoy aquí». El aire de la entrada era más pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda. Clara Martínez se detuvo frente a la puerta, incapaz de cruzarla. Marta Sánchez empujó con fuerza, y el crujido de las bisagras resonó como un lamento. Y afuera, la noche estaba inmóvil, demasiado silenciosa. Marta dijo: «Si salimos ahora, quizá podamos dejarlo atrás». Clara miró hacia atrás, viendo el resplandor tenue del muñeco roto en el suelo del pasillo. Con voz quebrada, murmuró: «Él no nos dejará». Un viento helado entró por la puerta abierta y apagó la última lámpara encendida. Clara Martínez gritó: «¡Daniel! ¡Suéltanos!». Un estruendo vino del piso superior, como si toda la casa se sacudiera en protesta. Marta Sánchez tomó la mano de Clara y la jaló hacia la salida. Clara se resistió un segundo, mirando hacia el armario, pero finalmente dio un paso. La madera crujió tras ellas, como si alguien invisible las siguiera. Ya en la calle, bajo la luna fría, Clara Martínez respiró profundamente, intentando calmarse. Marta Sánchez la sostuvo firme, murmurando: «Estamos vivas. Eso es lo que importa». Pero Clara no pudo apartar la vista de la ventana del piso superior. Entre las cortinas rasgadas, dos ojos de porcelana brillaban en la penumbra, observándolas con paciencia infinita. Clara susurró: «Nunca se irá». Marta cerró los ojos, comprendiendo que la pesadilla acababa de empezar. La madrugada avanzaba lentamente mientras Clara Martínez y Marta Sánchez se alejaban de la casa. El frío cortaba sus rostros, pero el verdadero hielo estaba en sus corazones. Marta dijo con voz baja: «No volverás a entrar en esa casa, ¿verdad?». Clara no respondió al instante. Caminaba despacio, cargando un peso invisible que la encorvaba. Finalmente murmuró: «Esa casa siempre será parte de mí». La calle estaba vacía, sin autos ni transeúntes, solo ellas dos y el eco de sus pasos. Sin embargo, cada ventana de la vieja vivienda parecía tener ojos, observándolas con paciencia infinita. Clara volteó una última vez y vio un destello en el cristal del piso superior. No podía saber si era un reflejo de la luna o si alguien o algo se asomaba para despedirlas. Marta apretó su brazo y tiró de ella, apurando el paso. Entre los árboles, el viento arrastró un murmullo infantil disfrazado de risa, breve pero suficiente para que ambas se estremecieran hasta los huesos. Cuando llegaron a la esquina, Clara Martínez se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Marta Sánchez, confundida, preguntó: «¿Qué ocurre ahora?». Clara levantó una mano temblorosa y señaló el pavimento. Allí, bajo el resplandor débil de una farola, estaba la camisa infantil manchada que Clara juraría haber dejado en el dormitorio. Sus ojos se abrieron de par en par y un nudo se formó en su garganta. Susurró: «Él vino con nosotras». Marta negó con la cabeza, sin comprender, e intentó convencerla de que era imposible. Pero ambas sabían que esa tela había estado guardada en el interior del muñeco y que su sola presencia en la calle confirmaba algo terrible. La entidad no estaba confinada a la casa. Una ráfaga de viento sopló con fuerza,
arrastrando hojas secas alrededor de ellas, como si el entorno mismo celebrara la salida del secreto. Marta quiso recoger la prenda, pero Clara la detuvo con brusquedad. «No lo toques», murmuró con los ojos fijos en la tela. El silencio de la calle se quebró con 3 golpecitos secos, repetidos a intervalos regulares, como si unos nudillos invisibles golpearan la madera de una puerta inexistente. Clara Martínez se estremeció, recordando noches de infancia donde esos golpes la despertaban en la oscuridad. Murmuró: «Siempre fue él, nunca se fue». Marta Sánchez quiso decir algo, pero la voz se le quebró y el aire helado le robó las palabras. Una farola parpadeó violentamente y en un instante fugaz ambas vieron la silueta de un niño de pie en medio de la calle. No tenía rostro. Era solo una sombra infantil con bordes difusos, un resplandor opaco que no emitía luz, pero que resultaba imposible de ignorar. Sus proporciones eran inquietantes, demasiado delgadas, demasiado rígidas, como si hubiera sido moldeado por manos torpes. Marta retrocedió un paso, soltando un sollozo involuntario, mientras Clara sentía que aquella figura la miraba con odio y nostalgia al mismo tiempo. La silueta desapareció tan rápido como apareció, disolviéndose en la penumbra. Sin embargo, la camisa infantil seguía allí, esperando. Clara Martínez se inclinó lentamente y la recogió, apretándola contra su pecho mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Marta Sánchez la miraba con horror y tristeza, incapaz de detenerla. Marta dijo: «Clara, debemos dejarlo atrás, debemos olvidarlo». Clara negó suavemente, sin apartar la vista de la tela. Murmuró: «Él nunca me dejará». Y mientras pronunciaba esas palabras, todas las farolas de la calle comenzaron a apagarse una tras otra, en secuencia perfecta, sumiéndolas en la más completa oscuridad. El aire se volvió pesado, como si respiraran dentro de una tumba. En medio de ese silencio antinatural, un murmullo suave y cruel se deslizó en sus oídos: «Siempre conmigo». Marta cerró los ojos y apretó los dientes, comprendiendo que no había escapatoria. De repente, un zumbido vibrante rompió el silencio. Clara Martínez metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, que brillaba en la oscuridad como un faro artificial. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, escrito en letras torcidas y casi infantiles: «Todavía estoy aquí». Marta Sánchez retrocedió con un jadeo, horrorizada, como si esas palabras hubieran sido dirigidas también a ella. Clara dejó caer el teléfono al suelo, incapaz de sostenerlo, y la pantalla iluminó por un instante el asfalto húmedo. Allí, reflejados en el brillo digital, se formaron unos ojos de porcelana que parpadearon lentamente antes de desvanecerse. El teléfono vibró una vez más y la pantalla se apagó por completo, dejando todo en un silencio sepulcral. Clara murmuró, con voz apenas audible: «Nunca nos dejará». Y con esas palabras, la noche se cerró alrededor de ambas como un telón final, dejando la sensación de que la pesadilla apenas comenzaba.